Hola y bienvenidos a el segundo video de esta serie de neuroarquitectura jugando Minecraft de fondo. Y esta vez vamos a, bueno, como estamos en los primeros videos, hablar de los temas fundacionales, los temas que nos van a dar la base para en un futuro entender conceptos más específicos. Y quizás los conceptos más importantes son los que vamos a hablar ahora, pero son tan poco específicos que aplicarlo es difícil, ¿ya? Entonces, por ende, mi labor como divulgador va a entender hasta dónde es capaz de llegar, ¿no es cierto? Tiene ciertos límites la información que voy a proporcionar. La idea es facilitar conocimiento a la mayoría de las personas, pero siempre con responsabilidad, que es un tema que hemos hablado, ya que se forma cierto elitismo, ¿no es cierto?, en las comunidades científicas, porque la información se retiene en círculos cerrados, muy cerrados de poder, en parte porque no hay forma de que esto le llegue a la gran mayoría de la población sin tergiversarse, ¿ya? Porque a veces, no sé, a veces quizá el grueso de la gente no entienda los conceptos y se preste para elucubración y manipulación. O bueno, simplemente a veces sucede que hay como un sesgo de poder y no querer compartir información. Mi labor es comentarla, expandirla de la manera más responsable posible, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de cómo interpretamos el espacio. Bueno, lo primero que tengo que aclarar para hablar de este tema, de este tópico, es comentar lo siguiente. Y aquí nos vamos a meter de lleno en psicología. En psicología porque esta corriente, sobre todo el psicoanálisis, es capaz de explicar muy bien los conceptos que nos van a servir en un futuro, ¿ya? Puede que incluso tú no seas mucho de la corriente que vamos a hablar ahora, porque esto es un poquito de psicoanálisis, con mucha biología detrás, eh, hacemos un cruce, ¿no es cierto?, entre este mundo como del símbolo propio del psicoanálisis con esta ciencia y psiquiatría que va como revistiendo de seriedad quizás, de materialismo, a esta idea tan abstracta que puede ser el psicoanálisis, entendiendo que hay otras corrientes de psicología más, más específicas en cuanto a comportamiento humano, ¿ya? El psicoanálisis se centra en entender los símbolos de la persona y el universo psíquico de esta. Pero bueno, así que nos vamos a meter para allá. Lo primero que vamos a hablar es, y que creo que es fundamental, fundamental, de las cosas más importantes, es el universo inconsciente de las personas, ¿ya? Para poder responder la pregunta de cómo interpretamos el espacio, tenemos que entender qué es la interpretación. La primera diferenciación que vamos a hacer es que, oh diamante, que la interpretación del espacio puede suceder en un plano consciente y también, incluso simultáneamente, en un plano inconsciente. Algunos datos de investigaciones científicas han revelado, han revelado que solo el 5% de la conducta humana tiene como motor principal decisiones conscientes. Es decir, que bajo esta premisa podríamos entender que el comportamiento humano es en gran parte inconsciente, ¿ya? Y esto yo lo asocio con, bueno, con un montón de patrones que se ven en la naturaleza, por ejemplo, de que solo el 5% de la materia del universo es la que conocemos, el resto es materia oscura, energía oscura o no sabemos abiertamente, o que el 99,999% de la masa o lo que está dentro de un átomo es vacío, o no sabemos lo que es. Todos estos datos, ¿para qué nos sirven? Para entender lo pequeños que somos en cuanto a este universo. Y cuando digo lo pequeños que somos, no es por minimizarnos a nosotros como individuos, sino para entender que nuestra participación consciente de lo que sucede es muy baja. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de lo inconscientes que somos. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempo teníamos que hacer una tarea en este diplomado de neuroarquitectura y el ejercicio era ir a un lugar con un grupo. Y como yo llegué antes y estaba esperando en mi grupo, me puse a hablar con un guardia. Y le pedí permiso. Oye, ¿puedo grabar este lugar? ¿Me das permiso tú? Me dijo, no puedo porque yo solo soy un guardia. Pero cuéntame qué estás haciendo. Le llamó la atención y le empecé a contar, bueno, soy estudiante de neuroarquitectura. Nos preocupamos de cómo el espacio afecta al comportamiento y la salud de las personas, en última instancia. Y le llamó la atención y dijo, pero ¿qué significa eso que un lugar me gusta, me hace bien? Y yo le dije, no, ¿ya? Así que hay varias apreciaciones que se pueden hacer y yo le empecé a contar un poco de esto, de precisamente
me vi enfrentado a este reto de introducir una persona a la neuroarquitectura y decidí optar por la misma ruta que estoy haciendo acá con ustedes en este video, que es comentar el universo inconsciente y el inconsciente. Y le dije, conscientemente a ti te puede gustar algo, porque bueno, parte de los gustos de las personas son culturales, son genéticos, se heredan, pero eso no quiere decir que a tu organismo, ¿ya? Y aquí tengo que hacer algo que no me gusta un poco, que es separar, ¿no es cierto? Eh, el cuerpo por un lado y la mente por otro lado, ¿no es cierto? La mente consciente, una porción muy pequeña de nuestra conducta, pero el universo gigante que está atrás lo entiendo como algo externo cuando digo mi cuerpo, ¿ok? Pero son conceptos indivisibles, como cuando Spinoza, el dios de Spinoza, ¿no es cierto?, se refería a que era la naturaleza indivisible, pero que para entenderla dentro de nuestra limitada cognición teníamos que separarlo un poco en conceptos como cuerpo y mente, cuando en realidad eh, tienen la misma naturaleza, ya tienen la misma naturaleza. No son lo mismo, pero son distintas naturalezas. Y entonces le empecé a comentar a este chico, claro, de que el universo inconsciente tuyo tiene estándares. Estándares que fueron filtrándose a través de un montón de evolución. Y aquí la genética tiene mucho que decir. Y bueno, hoy día mismo, de hecho, estaba hablando con un profesor y le comenté lo siguiente que leí en el libro de Joe Dispenza, El Deja de Ser Tú, que lo tengo acá. Que bueno, decía de que uno de los funcionamientos de la teoría de la evolución es producir alteración a un organismo y así se filtra la misma raza, porque se va quedando lo que sobrevive, ¿no es cierto? Y así, cuando él tenga un hijo, lo que se va a heredar, porque heredamos genética, heredamos herencia, el auto, la casa, pero también heredamos un montón de cosas, traumas, memoria, dinero, conducta, fenotipo, genotipo, un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que se heredan está este cambio, esta mutación que sucede. Todo esto es parte del universo inconsciente, que es tremendo, también podemos hablarlo, me encanta la psicología. El inconsciente del ser humano busca ciertas cosas por un tema involuntario, por un tema de necesidad. Y aquí es donde entra, podemos recién meter un concepto en neuroarquitectura, que es el concepto de la biofilia. ¿Ya? Como nuestra interpretación del espacio es en gran parte inconsciente, el diseño tiene que estar dirigido a solucionar estas urgencias inconscientes, como por ejemplo ver un pedazo del cielo del exterior para entender en qué momento del día estoy y regular mi ciclo circadiano porque mi cerebro en esta dimensión inconsciente, que es un concepto súper amplio, lo sé, pero es para explicarlo con fines didácticos, con fines pedagógicos, tengo que hacer esa distinción. Evolucionó siempre en el exterior. Sí, el ser humano, eh, millones de años de evolución fueron en el exterior y así se compuso el inconsciente, el organismo, la especie. Entonces de repente nos damos cuenta que estamos la mayor parte de nuestro día en lugares cerrados. Por supuesto que nuestro organismo se altera y volver a ese orden implica volver un poco a la situación de origen que fue la que nos formó y donde nos desempeñamos. En resumen, viendo el espacio, el cielo, la liberación de hormonas se da a través de horas. Y cuando tú eres una persona que trabaja de noche, que tiene malos hábitos del sueño, mala higiene del sueño, o que tiene una enfermedad, o que tiene un trastorno, eh, tu ciclo circadiano se puede desregular y eso va muy de la mano con problemas del sueño. Y los problemas del sueño, que son muy generalizados en la población, como un problema muy común, deriva en un montón, pero de verdad, en un montón de problemas. Alguien con mala calidad de sueño puede tener desbalances en el apetito, en el estado anímico, en el aprendizaje, en la conciliación de la memoria, incluso llegar a, si no se trata y se vuelve crónico, ¿no es cierto?, a crecer hasta el punto de convertirse en una enfermedad ya irreversible o catastrófica, incluso la muerte. Quizás suene un poco exagerado, pero cuidar el sueño y la alimentación, ejercicio, no vida sedentaria, etcétera, son bases de una vida saludable, ¿ya? Y aprovechando que estamos hablando de esto, voy a comentar lo siguiente. Estaba precisamente en el libro de Yo Dispensa, una conversación que tuve
con una psicóloga del diploma 2, nos decía que la inmensa mayoría de las enfermedades son por el entorno. Ella mencionaba la cifra del 80% aproximadamente. Y acá en el libro dice que más del 90%. Entonces, eh, y con el entorno no nos referimos solamente a si hay mucha luz, a un montón de cosas, a factores de estrés, a todo lo que construye nuestra experiencia, ¿ya? En el exterior, ¿no es cierto? Porque también hay una experiencia que es la experiencia interior, que bueno, ahí es donde el campo de la psicología, ¿no es cierto? Y de la psiquiatría también. Entonces, si nosotros somos capaces de entender qué es lo que nuestro cuerpo necesita, empiezan a aparecer los primeros parámetros de diseño y empieza a surgir recién ahí la neuroarquitectura, ¿ya? Entonces se fue investigando, y aquí la ciencia es experta, para ver qué le hace mejor al ser humano. Y nos hace mejor, como ya dijimos, estar constantemente viendo el exterior por un tema de regulación de hormonas. eh, Nos hace bien sentir que estamos en la naturaleza, porque nuestro cerebro evolucionó ahí. Nos relaja, ¿no es cierto? Bueno, en la naturaleza también había factores de estrés como un ruido que podía potencialmente ser un asesino o un animal peligroso, por ende, también en la naturaleza había peligro, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a diseñar para estar en la casa, no creo que queramos diseñar para que la persona esté estresada. Estoy usando conceptos muy básicos porque no quiero meterme en mucho tecnicismo, pero desgraciadamente lo voy a tener que hacer. Y bueno, el siguiente video va a ser del sistema nervioso, ya. Un poquito spoiler porque también tenemos que hablar un poquito del sistema nervioso para entender cómo funciona todo esto, cómo se absorbe la información. Pero quiero que se queden con lo siguiente, nuestra interpretación del entorno es en gran parte, sí, subjetiva totalmente, pero inconsciente. Y eso es lo más importante que quiero comentar en este video. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, usando cualquier tipo de metodología, la científica, la empírica, cualquiera que queramos, para darnos cuenta de qué es lo que nos hace bien, pero no en un plano superficial. El plano superficial es el plano inconsciente, el plano consciente. Es decir, me gusta, no me gusta, no. La arquitectura tiene una responsabilidad que es con el usuario y no puede limitarse únicamente a lo bonito, a lo bueno. Tiene que penetrar a la dimensión inconsciente del usuario. Y aquí podemos hablar incluso de arquitectura inconsciente. Y sí, creo que esa es la madre de una, bueno, del mundo del arte. Hay muchas definiciones, la arquitectura se considera un arte y hay definiciones que dicen que el arte es la expresión del mundo inconsciente, ¿ya? Y esto va muy de la mano cuando muchas personas muy creativas, también podemos hablar de la creatividad, un montón de temas espectaculares, cómo funciona cerebralmente, qué partes se activan, etcétera, cómo se puede mejorar también. Muchas personas creativas, por ejemplo, como las pinturas de Pollock, que creo que era un francés, expresaba su locura, la locura de su inconsciente, de su estado animal, y la misión de la porción consciente de nosotros es transcribir eso, manipular el entorno, construir pequeñas cosas, por ejemplo, si mi experiencia está siendo estresante porque en mi casa veo figuras o símbolos que en mi psiquis se interpretan como peligro, como no sé, por ejemplo, yo estoy mirando para acá, pero de lejos veo una mancha que mi cerebro, y aquí se activa parte del cerebro emocional, ¿no es cierto? Hipotálamo y amígdala, están constantemente preguntándose, ¿qué es eso? Y eso empieza a desviar mi atención. Y eso a la larga termina provocando pérdida de la atención y pérdida de aprendizaje y reducción en las pruebas cognitivas o de inteligencia. Pequeñas cosas, pero ese es el concepto con el que quiero que se queden. La porción inconsciente en el mundo de la interpretación de nuestro entorno es la más preponderante y por ende el diseño en gran parte se va a dirigir a la porción inconsciente o animal, ¿ya? De las personas. Así que nada, ese ha sido el video de hoy, un tema hiper fundamental que tiene mucho de psicología y que lo vamos a ir escudriñando de a poco. El siguiente video va a ser de sistema nervioso porque ya hay que definirlo. Así que nada, espero le haya gustado el video, vamos a seguir hablando de temas muy interesantes. Y cualquier comentario, apreciación, felizmente si puedo responderle y tengo la herramienta, que yo me apasiona este tema, constantemente lo estoy investigando. Y si no sé algo lo voy a averiguar, díganlo en los comentarios. Así que nada,
quédate al tanto porque vamos a seguir hablando de neuroarquitectura, vamos a hablar de psicología, de comportamiento humano, de sociología, todo se cruza acá. Pero la siguiente tema fundacional que nos convoca es el sistema nervioso, ¿ya? Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.